de la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. En donde quiera que se encuentre, esperamos y le deseamos que esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y los hemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento, ya iniciamos. Miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Tendremos la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Igualmente, nos estarán acompañando en el estudio el profesor Gabino Berumen Cervantes y el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía, integrantes del equipo de Ecos de la 4T, con su participación semanal. Y no puede faltar, desde luego, la participación de nuestro monero, Júpiter, en su muy gustada sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa. Ya está aquí en el estudio para apoyarnos con su participación semanal, y tengo mucho gusto en saludarlo al profesor Gabino Berumen. Profesor Gabino. Es un placer, como siempre, licenciado Jerónimo, compartir estas reflexiones. Muy buenas tardes. Pues mire, vaya que cada semana con mayor intensidad, y de qué manera se dan infinidad de situaciones, de información, de mucho interés importante para la población. Sí, sobre todo porque tenemos un presidente que es muy dinámico, marcando la agenda día a día, y sobre todo que ese diálogo que él mantiene con la población a través de sus conferencias matutinas, o como coloquialmente se le llama las mañaneras, pues es algo que pues nadie lo había hecho, solamente él cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. También impuso esa modalidad de tener conferencias a diario, mismas que durante el periodo que él duró como jefe de gobierno, le estuvo marcando la agenda al presidente de la República, al malogrado presidente del cambio, entre comillas, Vicente Fox Quesada. Sí. Oiga, maestro, pues sigue fluyendo información en el terreno económico, y por favor pedirle su punto de vista. Se acaba de dar a conocer que por segundo mes consecutivo, primer socio comercial México con Estados Unidos, y también el señalamiento que hizo la presidenta del Banco Santander, la señora Ana Botín, de que México lo considera el mejor rincón del mundo para las inversiones. ¿Hay confianza, maestro? Sin duda, sin duda. Esa confianza que se ve reflejada a nivel internacional, precisamente por la estabilidad política y económica. Los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador señalan y argumentan que es un país en ruinas.
Entonces, mientras que en el extranjero advierten que hay una proyección de crecimiento quizá hasta del 4% en este año. Y luego, aunado a ello, remesas históricas que ascenderán seguramente a los 60,000 millones de dólares. Todo eso, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hay confianza en los mercados internacionales para tener inversión en México, y también debemos de tomar en consideración que en este año ha sido también histórico, porque ha habido una serie de inversiones que ascienden a los más de 20,000 millones de dólares. Entonces, todo eso, pues, ¿qué significa? Que vamos a tener un cierre de año muy halagüeño para todos los mexicanos, y sobre todo porque se sigue generando esa captación de recursos vía los ingresos tributarios, que también, hay que decirlo, pues quienes se negaban a pagar, como es el señor dueño del grupo Salinas, en donde está el Banco Azteca, el grupo Electra y todos ese consorcio de empresas que hay que decirlo, ya empezaron a pagar, y hay otros juicios todavía que tendrán que generar mayores ingresos, sobre todo una vez que se determine por las instituciones judiciales de que deban de pagar, y esos créditos fiscales todavía ascienden a 30,000 millones de dólares, perdón, de 30,000 millones de pesos. Entonces, creo que poco a poco también las empresas, todos los grandes empresarios se están cobrando conciencia de que sus tributaciones están siendo bien dirigidas para infraestructura, y sobre todo para lo correspondiente a lo que tiene que ver con los apoyos sociales. Vamos cambiando también a otro tema que adquirió ya ahora mayor notoriedad. Ya lo había dicho con anterioridad, a inicios de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se iba a presentar una reforma en materia electoral. Y vaya, que estos días han sido muy intensos en el debate. Ha habido posicionamientos desde el extranjero, inclusive la Comisión de Venecia, ya de los eurodiputados. De la jerarquía clerical. Y luego aquí también en nuestro país se pronunció, ¿verdad?, el episcopado mexicano, y luego también que más de alguno le sacó ronchas el posicionamiento también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema. Y luego ahora también lo que se dio a conocer, pues, de que por parte del mismo Instituto Nacional Electoral han mandado a hacer sus encuestas, maestro, pero no se las dan a conocer a la población. Pues estamos en esto ya, parece ser que sí está en pleno debate. Maestro, ¿usted cómo ve esto que está sucediendo en materia electoral? Claro que hay una marcada tergiversación de parte de quienes están mandando un mensaje falaz, como es el caso de que yo defiendo al INE no se le toca. Cuando están asumiendo esas actitudes quienes ya no tienen esos privilegios, o ya no van a tener esos privilegios, porque habrá que decir
que el INE era un botín de cuotas y de cuates. ¿Y por qué lo voy a señalar de esa manera? Porque los partidos políticos que tienen representación en el Congreso se repartían a los consejeros. En su momento el PRI ponía 2 o 3, el PAN igual, y al PRD le tocaba 1, pero siempre, porque cada 4 años se van haciendo nombramientos de la conformación del Consejo, intercalados de los nombramientos. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en algo que ya se le ha olvidado a la ciudadanía, que todos los gobiernos han iniciado reformas porque se debe de considerar que una ley electoral tiene que ser perfectible. Y cuando hablamos de perfectibilidad es precisamente para que se vayan corrigiendo los errores que se puedan ir asumiendo por las razones que sean omisiones o por cuestiones de no cumplir fielmente con la normatividad. ¿Esto qué significa? Que desde que se creó el IFE, o desde que se crearon más o menos las condiciones para que ya no fuera únicamente el partido en el poder, en el otrora poderoso PRI, que era un partido de Estado y omnipotente, omnipresente en todos los aspectos de la política nacional. Entonces, pues la Secretaría de Gobernación era la que llevaba a cabo los procesos electorales. Esto quiere decir que era juez y parte. El secretario de Gobernación era el presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral. Y luego, producto de las situaciones que se vivieron en el caso, por ejemplo, de 1976, donde hubo un candidato único, don José López Portillo, aquel que hizo famosa aquella frase de defenderé el peso como un perro y que dejó en bancarrota al país. Bueno, a partir de eso, a partir de 1976-77 empezó una reforma electoral, la famosa LOPE, la Ley de Organizaciones de organizaciones y procesos electorales. Y bueno, ¿qué sucedía con ello? Que tenía que mejorar la situación para aperturar a las expresiones que estaban en contra, como era el Partido Comunista, que a partir de esa ley electoral el Partido Comunista ya no fue proscrito, ya tuvo posibilidades de participar en las elecciones. Y después el Partido Comunista se transforma en Partido Socialista Unificado de México, el PESUM. Y de ahí empezaron a surgir otras organizaciones políticas como el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PST, los partidos que existían, que eran satélites, el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sí, etcétera. Entonces hay una ley electoral para que todas esas organizaciones partidarias que no estaban orientadas a apoyar al gobierno o al partido en el gobierno, pues tuvieran participación, y se crearon los primeros diputados de partido. Los pluris. Pero eran así, nombrados diputados de partido, y entonces los partidos nombraban a sus diputados que fueran a representarlos a la Cámara. Los antecedentes que nos dice, y también cómo a raíz de esa primera reforma que nos comentaba, también ya se empieza a dar la representación de diputados por partido. Diputados de partido que más tarde, ya en la reforma del 97, ya hubo más apertura para los diputados y hubo necesidad de crear los diputados de representación proporcional. Que estos diputados de representación proporcional suman 200.
Entonces quiere decir que 200 diputados de representación proporcional más los 300 de representación de mayoría relativa, entonces quiere decir que el Congreso de la Unión, la Cámara Baja, lo componen 500 diputados. Y una de las propuestas del Ejecutivo Federal es precisamente que se reduzcan estos diputados y que sean nada más los 300 diputados electos por voto directo, universal y secreto, que no haya diputados de representación proporcional. Aparte de eso, que haya en esta reforma que se pretende menos partida presupuestal para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se llevan una tajada de león de ese presupuesto que se le da al INE. Ese presupuesto que se le da al INE es uno de los presupuestos hoy día más caros del mundo, cerca de 15,000 millones de pesos por partida presupuestal. Y de ahí, de esos 15,000 millones de pesos, se le dan a los partidos que tienen representación en el Congreso, de tal manera que todos se llevan, por ejemplo, incluyendo el partido que ahorita está en el gobierno, que es Morena, se llevan alrededor de 1,200 millones, más de 1,200 millones de pesos, y así sucesivamente. El PRI, el PAN, dependiendo de su votación, también asciende a varias decenas de miles de pesos. Entonces, quiere decir esto que pues los partidos políticos no quieren renunciar a esos privilegios, por eso están de pestañas paradas, oponiéndose. Otro de los aspectos es tan caro que resultan los consejeros electorales, y la reforma que está impulsando el Ejecutivo Federal es precisamente que haya consejeros electorales, sí, pero que sean electos por la ciudadanía, porque antes, como ya lo había mencionado, era por cuotas de los partidos políticos. Entonces, Lorenzo Córdoba Vianello fue propuesto por el PRI, algunos otros por el PAN. Ciro Murayama fue propuesto en su momento por el PRD. Entonces, allí es donde está esa forma tan descompuesta, porque además de ellos, que todos los consejeros electorales se ampararon, excepto uno que no se amparó, y ese sí está regresando los recursos, como es el consejero de apellido Paz. Él sí está regresando los recursos que son muy excesivos, que rebasan el presidente, que gana el presidente, que gana más, con la Constitución. Imagínense nada más, más de 200,000 pesos mensuales. Más de 200,000 pesos mensuales, es una cantidad importante. Cuando el presidente gana 120,000 pesos. Entonces nadie puede ganar más, sin embargo estos se ampararon. Y luego hay un detalle, mañosamente el Contralor Interno desvió 1,500 millones de pesos para que, creando plazas que no estaban debidamente consideradas dentro de la presupuestación, y eso al final dijeron, estos recursos que no se ejercieron van para cuando estos consejeros se retiren. ¿Cuándo se van a retirar? Se van a retirar en el mes de abril del año que viene. ¿Quiénes? Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y otros dos más. Sí. Entonces, de esas partidas que tienen ocultas ahí, se van a dar su jugoso retiro. Entonces, por eso es que no quieren que haya reforma, que haya siempre eso. Pero lo que más ahorita causa un verdadero disgusto es que mandaron a hacer
una encuesta y esa encuesta resultó desfavorable para ellos, porque 8 o 9 de cada mexicano sí quiere la reforma. Entonces la ocultaron, entonces tuvieron que exigirles que la dieran a conocer y de todos modos mañosamente la han estado desvirtuando. Cosas veredes, ¿verdad? Qué barbaridad. Esta parte última, pues, ¿cómo entender que en efecto si se mandó por parte del INE a hacer esa encuesta a la ciudadanía para recoger sus opiniones, pues no la dan a conocer, ¿no es claro? No, y de esa manera ocultan muchas cuestiones, como eso que dicen que porque hace 2 meses la ciudadanía no tenía muy claro de lo que se trataba la reforma, y que entonces van a hacer otra, ahora que ya la ciudadanía está más enterada y más avesada en que se hagan esos cambios. Entonces yo quiero señalar que todos los gobiernos, el gobierno de Salinas de Gortari, para taparle el ojo al macho, como se dice en el argot popular, con su también en el 2006, en el 88 primero en el 88 con su fraude, por el que llega también muy cuestionada su ascensión a la presidencia, su ascensión al poder, y ese fue en el 88. Entonces en el 90 hubo otra reforma. Luego en el 2006, producto del fraude electoral, también con Zedillo hubo otra reforma electoral. Entonces ha habido siempre, todos los gobiernos han tratado de cubrir las anomalías que dejan las elecciones. Pero también hay que mencionar otro de los aspectos que generan todo ese mar de confusiones, es porque una elección en donde cada elección constitucional de cada 6 años se instalan 130,000 casillas en el país, alrededor de 130,000. Bueno, ¿qué sucede? Que tarda mucho, más de 72 horas, en tener el 100% de los resultados electorales. Se basan en resultados preliminares. Y cosa curiosa, hoy que vimos la elección de Brasil, a las 2 horas que se había efectuado la elección, a las 2 horas se tenían ya los resultados del 95% de las casillas. ¿Por qué? Porque son urnas electrónicas. ¿Cómo se ahorraría tanto el presupuesto direccionado al INE si se tuvieran casillas electrónicas? Porque no se tendría todos los funcionarios de casilla que se necesitan para cada elección electoral, porque cada elección constitucional, porque tenemos que hay boletas para diputados federales, para senadores, para presidente de la República, y luego en los estados donde son elecciones concurrentes, presidentes municipales, diputados locales y gobernador. ¿Y cómo se instalan? Como casillas espejo. Está una casilla y enfrente está la de lo local. Entonces hay 2 instituciones dedicadas a hacer la elección, cuando se pudiera hacer única y exclusivamente una sola mesa de votación. Entonces todo eso pues representan gastos muy onerosos. Entonces se requiere que haya pues una mayor austeridad para el mejor manejo de los recursos que se deben de destinar para las elecciones constitucionales. Y bueno, yo quiero refrescar también la memoria de cómo el asunto en el INE se dan las condiciones. En la elección del 2006, que a mí me tocó ser parte fundamental de este proceso, sucedió que hubo un consejero
del INE que tenía, que había tenido un periodo, pero que fue electo para otro periodo más. Duró 14 años como consejero en el INE. Lorenzo Córdoba también ya lleva más o menos un periodo tan extenso como este que voy a mencionar. Este señor de nombre Arturo Sánchez, Arturo Sánchez Gutiérrez, 14 días antes de la elección del 2006, de julio del 2006, precisamente un 14 de julio, fue a Estados Unidos a mencionar que Acción Nacional iba a ganar. ¿Cómo iba a ganar? Con alrededor de 3 puntos porcentuales, o quizás un poco menos, que iba a ser muy reñida, pero ya estaban anticipando el triunfo del candidato de Acción Nacional, que era Felipe Calderón, el usurpador de la presidencia de la República. Y bueno, lo dejaron otros 7 años más, entonces duró 14 años este personaje. De manera como premio. Como premio. Y luego, ¿quién fue el perpetrador de ese fraude? ¿Quién fue? Carlos Ugalde. Entonces, ahí es donde nosotros podemos y necesitamos estar haciendo pedagogía política diario. Oiga, maestro, fíjese que a propósito de estos antecedentes que menciona, a mí todavía no termina por cuadrarme lo del nombramiento del secretario técnico de la Junta Ejecutiva, de apellido Jacobo. Así es. No sé su nombre completo, pero el angelito ya va para 18, 20 tantos años ahí. Entonces, ¿cuál es la democracia que alegan esos señores? Así es. No, y ese es nada más en lo que se refiere al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es la propuesta? Que sea INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, sí. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es otro organismo también muy obeso y muy oneroso. Que también merece analizar. Así es. Yo siento que sí va a pasar y tendrán que ceder en algunos casos. Tendrá que ceder, por ejemplo, sin como dicen ustedes los abogados, sin conceder que haya suponiendo sin conceder que haya ese manejo. Por ejemplo, se está solicitando que se eliminen los diputados de representación proporcional, que se eliminen los 200, a lo mejor van a ser 100, quizá. Luego, que no sea tanto el recorte a los partidos políticos, porque ese es su dolor, su verdadero dolor. Y yo creo que donde sí no se debe de transigir es que los consejeros electorales sean electos por la ciudadanía y sobre todo que no tengan esos sueldos tan cuantiosos, tan onerosos, que le representan al erario, y que es verdaderamente un insulto a los trabajadores. Por ejemplo, los que ganan 172 pesos la jornada de trabajo como salario mínimo, sí. ¿no? Entonces, digo, los señores, por decir algo, los señores consejeros, los de la cúpula, los de la nomenclatura, del poder del INE, ¿cuántos meses efectivamente trabajan? Yo menciono que son 6 meses preparando para una elección constitucional y otros 6 meses que se la pasan nadando de muertito. Entonces, su trabajo no es eficaz, no es eficiente, porque deja mucho que desear su comportamiento. Por ejemplo, hay un gasto muy oneroso en rubros como en aspectos de capacitación, y esa capacitación pues debiera de ser permanente. Debe de haber una cultura democrática, deben de ellos de asumir su papel en cuanto a los principios rectores del INE,
que son los principios de legalidad, de transparencia, de objetividad y sobre todo de una difusión amplia de todas las cuestiones que se llevan a la práctica como parte de sus deberes y de sus cuestiones que deben de mantener durante todo el año como una cultura política. Entonces eso sin duda debe de ser algo que nos debe a nosotros de motivarlos, la ciudadanía, para ser cada vez más demandantes, más actuantes y apoyar en lo que tiene que ver con que haya una reforma electoral, porque si a usted, licenciado Jerónimo, a mí en este momento me preguntaran que desaparezca el INE, pues por nosotros por supuesto que no, porque un instituto electoral pues precisamente es para que haya certeza de que va a haber una elección limpia, transparente, entonces por lo tanto se debe de cuidar esos antecedentes que debe de tener el instituto electoral y, por ejemplo, que desaparezcan las OPLES, los organismos locales electorales, precisamente porque no tienen una razón de ser. Eso le cuestan al Estado y finalmente si nosotros vemos cuánto le cuesta al Estado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Local Electoral y de Participación Ciudadana también es muy oneroso porque tiene una plantilla de trabajadores en los cuales, vuelvo a insistir, nada más trabajan 6 meses, cuando hay periodo de elecciones muy intenso, pero otros 6 meses se la pasan nadando de muertito y todo el periodo que sigue para la siguiente elección, pues nada más cobrando. Bueno, maestro, pues entonces ahí está apenas, ya ahora sí, enrutándose bien lo que tiene que ver con esta reforma en cuanto al tema electoral de nuestro país. Sí. Va a seguir esto todavía en el debate y qué bueno que así sea. Yo lo celebro con independencia de los puntos de vista que pueda cada quien expresar, porque esto va a enriquecer finalmente y esperar que de esto salga un buen árbitro electoral. Eso es lo importante, que un árbitro sea imparcial. Sí. Y ahorita parece que este árbitro está cargado hacia al PRIANRED. Pues a ver, la próxima semana que nos sigue dando este tema. Excelente. Por cuestiones de tiempo y si quiere, de una vez se lo planteo a ver si el siguiente programa en su participación me interesa que platiquemos a propósito de que comentó el ejemplo de Brasil. Sí. La encrucijada de la democracia, Sí, por el proceso electoral en Brasil, Sí. que nos dé su punto de vista. Sí, por supuesto. Lo reflexionemos y lo analicemos con mucho detenimiento porque para mí es muy relevante ese tema. Sin duda. Para la democracia. Sin duda, por supuesto. Como un todo. Lo hacemos con mucho gusto porque Latinoamérica está teniendo un proceso de desarrollo muy interesante. Bueno, pues entonces quedamos. Desde luego. Muchas gracias. Sí. Gracias y Por emplazado. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos. Hola, perdón, me agarraste haciendo cuentas, pero es que ya sabes, en esto hay que ser muy cuidadoso para que todo cuadre bien y no quede duda del resultado. Así como ya te habrás imaginado, hoy hablaremos sobre la reforma electoral, el por qué ha sido tan controversial o por qué la oposición está en esa posición tan intransigente. Bueno, pues para eso ya sabes que Andrea te lo explica. Y para poder entender cómo y por qué se necesita una reforma electoral, es importante conocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Sabemos que en una democracia existen diferentes opiniones y voces, y para que sea efectiva hay que respetar, debatir y consensar para llegar a acuerdos y a un bien común para el país y sus habitantes.
Sin embargo, en lugar de proponer sus ideas y convicciones, los opositores solo lanzan fake news, injurias o mentiras de que se quiere destruir el instituto encargado de las elecciones, que tenemos el mejor sistema electoral, que no es necesario y cosas por el estilo. Y que sin embargo omiten los gastos superfluos y las mañas electorales que todos los ciudadanos hemos sufrido. Por eso te invito a conocer cómo es que hemos evolucionado en materia electoral en este sinuoso camino a la democracia. Así que vamos a conocerla porque Andrea te lo explica. Qué bueno que continúa con nosotros, ya estamos de regreso y miren, ya se encuentra con nosotros en el estudio para su participación semanal el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Tu servidor, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto volver a saludarlo. Aprendiendo mucho de usted, sí. Y por supuesto, maestro, ahora para nuestra audiencia, para el público, ¿qué tema nos tiene preparado? Ese tema que llamamos sufragio efectivo, no reelección. Adelante, maestro, por favor. Bien, el tema de la democracia es muy hermoso. La democracia precisamente surge con aquella cultura griega, el demos y el kratos. El demos pueblo y el kratos gobierno. Por supuesto que Sócrates decía que no era viable la democracia y que era mejor la aristocracia, porque no se podía manejar la democracia como una formalidad contextual, conceptual, dado precisamente que se le daba al pueblo la capacidad y la facultad de elegir a su autoridad o a su gobernante. Y la gobernancia siempre ha sido un ideal desde los griegos, pero también ha sido en México una entelequia, un ideal también. Nosotros, cuando hablamos de democracia, pues la misma se da precisamente en el Estado que se crea en 1824. Después de la monarquía que quería imponer Iturbide, se da un Estado, se comienza a facilitar precisamente a los electores. Claro, en 1812, Cádiz ya comienza a hablar de la democracia, la Junta de Cádiz, las juntas provinciales, los diputados provinciales, pero en 1824 se hace una realidad. Ya en pleno proceso independiente. Sí, cuando nace nuestro México, claro. Ahí nace nuestro México con la Constitución de 1824. Ahí tenemos precisamente el acta constitutiva y precisamente generamos un sistema político mexicano que se llama presidencialismo. Un primer presidente que fue electo. Y de ahí vienen las diputaciones que fueron electas. Y siempre la democracia ha sido parte importante de un caminar, de un ideal, de un proceso de pensamiento fundamental en el desarrollo de la convivencia humana. Claro, había situaciones que atentaban contra la democracia, los golpes de Estado, los caudillismos y sobre todo esa guerra entre liberales y conservadores. Cada quien con su idea de nación correspondiente, siglo XIX, formación de la República y luego llegaban precisamente los imperios. Antonio López de Santana llega, se acaba la democracia, pero termina el periodo de Santana y llega precisamente una época importante y llega a darse ya un aire de democracia. Y en ese aire de democracia, pues hay un presidente intermedio, que no recuerdo el nombre, entre Juárez y Antonio López de Santana, ya a finales de los 50 correspondientemente, que incluso no quiso jurar la Constitución, que incluso su madre estuvo en contra de que él jurara la Constitución. Pero la democracia ha sido parte importante de la vida de México.
no es algo de ahorita, es algo que viene con la historia. Por ejemplo, las elecciones presidenciales entre Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz fue precisamente un movimiento democrático, donde pierde precisamente Lerdo de Tejada. Las elecciones para que Juárez llegara a ser presidente de la República fue democrático. Las elecciones precisamente para que se mantuviera Porfirio Díaz en el poder, como sea, fraudes o no fraudes, era democrático. Pero 1910, 1909, 1908, el país juega otra parte importante de la democracia. Y esa parte de la democracia precisamente comienza con el mártir de la democracia, Francisco Indalecio Madero. Y él comienza con una frase, bueno, esa frase estaba ya antes, mucho antes. El sufragio efectivo, no reelección, era un ideal importante para aquellos electores que pensaban, para aquellos electores que tenían conciencia, para aquellos electores que sabían leer y escribir. Pero recuerde usted que México tenía 10 millones de habitantes, donde la mayoría, según me recuerdo, eran 7 millones de analfabetas. Terrible. Sí. Venía de manera muy interesante haciendo un recorrido en la historia de México, del anhelo del pueblo por la democracia. Nos quedamos ya en pleno proceso revolucionario con el surgimiento del presidente Madero. Sí, y esa frase del sufragio efectivo no reelección, en nuestros tiempos ya no existe, por supuesto. Ahora sí se llama sufragio efectivo sí reelección. ¿Por qué? Porque precisamente hay reelección con presidentes municipales, hay reelección con regidores, hay reelección con diputados. Donde no hay reelección es precisamente con gobernadores y presidentes de la República. Pero los senadores, los diputados pueden pasar de un puesto a otro. Un día se es diputado, mañana se es senador, un día es senador, mañana es diputado. Y lo vivimos en Jalisco, la reelección. Por ejemplo, el presidente actual de Guadalajara fue reelecto 3 veces. 2 veces como presidente de Zapopan y otros 3 por Guadalajara, y quizá le queden otros 3 para que sean 12 años. Entonces es el único caso que veo precisamente que un presidente repite y repite y repite. ¿Eso es bueno, maestro? No, eso no es bueno. Para nuestra vida y costumbre y tradiciones electorales y políticas no es bueno. Yo creo que los cuadros políticos se tienen que renovar constantemente. Los puestos políticos no son hasta que la muerte te separe del puesto político. Los puestos políticos son puestos de transición, son puestos de innovación, son puestos donde los que llegan tienen que formar cuadros políticos para que el que llegue forme y siga una cadena en diferentes actores políticos, por partidos políticos, por nuevos liderazgos políticos, pero formar cuadros, que es importante. Sin cuadros no se puede generar un futuro, incluso en la propia democracia, dentro del principio de representatividad y liderazgos que tiene que generar el país, que es fundamental. Los liderazgos son importantísimos, y más los movimientos de masas. Ejemplo, usted lo acaba de decir en la anterior entrevista con el maestro Gavino. Lula nos pone un ejemplo. Brasil, presidente electo de Brasil. Brasil se renovó. Llegó la izquierda en Brasil. El factor económico decían que estaba a punto de pulverizarse. ¿Y sabe qué ha pasado? Perdón, nada. Ha soportado. Exacto. Ha resistido. Ha resistido. ¿Por qué? Porque hay confianza también cuando hay democracia. El inversionista sí ve la democracia, pero también no ve una cuestión de violencia. Aporta, invierte,
genera trabajo. El capitalista lo hace conscientemente de ese factor determinante. Dice que en el caso de ese anhelo, pues, y ese caminar por el pueblo mexicano, al menos en la etapa contemporánea, podemos, ¿qué le gusta hablar de las últimas 4 décadas? Pues ha vivido México, la población, entre la esperanza y el desencanto por su democracia. Exacto. Yo quiero platicar lo siguiente, ya que vamos a hablar no tanto de las últimas 4 décadas, que es mucho. Que es mucho porque precisamente estaríamos abordando a lo mejor desde el gobierno de Salinas de Gortari. Sí. Pero vamos a hablar de la evolución de la democracia. Adelante. Para mí, un estadista muy importante es Reyes Heroles. Reyes Heroles fue un pensador de avanzada. Tiene una tesis doctoral que se llama Liberalismo en México. Y ha sido factor determinante para generar esa movilidad, esa seguridad, ese anhelo democrático correspondientemente. Por supuesto, Reyes Heroles, secretario de Educación, secretario de Gobernación, iban avanzada. Iban avanzada y fue escuchado. A él se le debe precisamente la ley de organizaciones políticas y electorales, la famosa LOPE, que hizo López Portillo. A él se le debe la ley de amnistía, que también generó López Portillo. Recuerde usted que nosotros en tiempos de Echeverría, López Portillo, Díaz Ordaz, las cárceles estaban llenas también de presos políticos. Sí. No se respetaba el libre pensamiento. El Estado generaba precisamente un Estado represor. Y un Estado represor precisamente o cárcel o morir. No sostenía precisamente los movimientos armados, la guerrilla. Lucio Cabañas, por ejemplo, Genaro Vázquez Rojas. Y los jóvenes de aquel FER en Guadalajara, de la colonia San Andrés, que se conocían precisamente como los vikingos, o como aquella Liga 23 de septiembre, se reprimían. El Estado reprimía. Pues ya, está ahora sí en pleno debate y va pronto a tener la discusión dentro de las instancias formales de una reforma electoral. Que se va a aprobar. ¿Cómo la ve, maestro? Se va a aprobar porque creo que hay condiciones dentro de los diputados y senadores que entre los diputados de Morena y sus amigos sí sale la reforma. Por desgracia, yo sumando y restando, no ocupan a la oposición. Sale la reforma, a lo mejor por un dedito, pero sale la reforma. Logra brincarla. Exacto. El asunto es la disputa. La disputa precisamente ante la reforma. Pero mire, esto es normal. Todos los seres humanos nos resistimos a cambiar. Como si la parte precisamente cómoda es lo de ayer. Pero cuando nos piden innovar, hay resistencias en la sociedad. Es parte precisamente de la conducta humana. Pero esas resistencias, no obstante que van en contra precisamente de la iniciativa del gobierno federal, bueno, también son bienvenidas. Eso se llama también pluralidad. No, y es parte de la democracia. Y es parte de la democracia. El asunto aquí es convencer dialogando, convencer discutiendo, convencer en conciencia, pero no tratar de hacer valer una oposición que a final de cuentas puede generar un conflicto social.
Por eso se ocupan los actores políticos mucha madurez para emitir precisamente sus opiniones, pero que las opiniones no vayan precisamente a transgredir el Estado de Derecho. Podemos opinar como lo estamos haciendo en esa participación de audio y de televisión, pero no podemos enfrentarnos después con la ofensa, con el golpe o con la muerte. No podemos generar una rivalidad. Las reformas son buenas y estas reformas tienen que caminar, y sobre todo porque van reformas de avanzada. Claro que yo en mi posición académica todavía no puedo imaginarme el proceso para las próximas elecciones del 24 con la nueva reforma electoral. Pero será cuestiones de experiencias y de caminar sobre estos conflictos que se pueden dar en el Poder Judicial Electoral de la Federación con las reformas correspondientes. El asunto es que se estructure y que se difunda bien qué es lo que se quiere por el gobierno federal, por dónde se puede transitar, por dónde se puede caminar, sobre todo para fortalecer la democracia en México. Que no sea un estado de regresión, que sea un estado de avanzada. Y que demostremos que a la democracia, bien si cuesta, tiene que ser precisamente una democracia aceptada por el pueblo de México. Que el día de mañana quien gane, el que pierda reconozca inmediatamente. Buenos ganadores y buenos perdedores. Exacto. A lo mejor mañana serán las segundas vueltas. Y puede haber otra reforma electoral. Y no estamos casados siempre con lo mismo. Siempre se innova. Y siempre existe una transformación en esa innovación de carácter político, económico, social, cultural, en todo orden precisamente del pensamiento del hombre. Y yo creo que solamente es entender, comprender, estudiar a fondo, debatir. En las universidades, por ejemplo, que son los focos de la democracia. Las universidades forman para que esos estudiantes mañana sean nuestros representantes, mañana sean nuestros jueces, mañana sean nuestros ministros. Autoridades. Exacto, nuestros diputados. No sabemos, pero ahí tiene que nutrirse precisamente el fondo de este conversatorio electoral o político electoral. Muy bien. Y eso sería parte importante. Sí, por supuesto que vendría a darle un aire de frescura y a impulsar el avance democrático. Es el punto, ¿no? Es el punto que tenemos que madurar en esos procesos, porque la democracia es desarrollo para el bienestar. Y la palabra bienestar no es una palabra del actual gobierno, es una palabra del siglo XVI. Muy bien, maestro. Pues mire, vamos por razón de tiempo, maestro, ya se nos vino el programa encima. Lo invito por favor a que se quede para ir a la parte final del programa. Vamos a ir al rincón del estudio que más le gusta a nuestro caricaturista, a Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter. De esta manera hemos llegado a la conclusión de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Maestro. Miguel, maestro, gracias. Qué gusto que siempre nos pueda acompañar y compartir sus reflexiones. Gracias. Le recordamos que transmitimos este programa de Ecos de la 4T desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Los esperamos. Hasta la próxima.